Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Ezequiel en el capítulo 2. Hemos estado analizando la manera en que Dios, en su potestad, llama a una persona y le da una tarea. Hemos visto cuando Dios llama a alguien para que sea profeta. Esto lo hemos estado analizando y lo continuaremos analizando en el estudio de Ezequiel, del libro de Ezequiel, cómo Dios llamó a Ezequiel para que fuera profeta. Y también hemos estado mencionando cómo Dios llamó a Isaías, cómo Dios llamó a Daniel. También hemos analizado algo en Apocalipsis de la forma en que Dios le enseña a Juan eh, el libro de Apocalipsis y cómo Dios se manifiesta. Antes de continuar hablando de la obra que Ezequiel fue llamado a realizar, aunque ya lo hemos mencionado, debo mencionar otras cosas aún que no he hecho. Pero vamos a dejar momentáneamente al libro de Ezequiel. Estamos hablando del libro de Ezequiel, pero cuando digo momentáneamente dejar al libro de Ezequiel es para referirme a cómo es que Dios capacita a su iglesia para que su iglesia tenga una atención de parte de Dios a través de los hombres que Dios elige para realizar distintas funciones en la iglesia. Porque así como en el tiempo de Ezequiel estaba la manifestación de la lucha entre el bien y el mal, como Israel, también el reino de Judá, habían dejado de obedecer a Dios y se había levantado el reino de Asiria y el reino de Babilonia para castigar la rebeldía del pueblo de Dios. Dios también envió los profetas para trabajar en favor de su pueblo. Hemos hablado de esto de más de una manera y seguiremos hablando. Pero ahora vamos a ir al libro de Primera de Corintios para hablar de la capacitación que Dios da a su iglesia. Así como daba a los profetas en los tiempos antiguos, para nosotros también es antiguo el tiempo de Corintios, pero es más reciente. Ya dentro de la iglesia cristiana, la otra manifestación fue dentro de la iglesia constituida por el pueblo de Israel. Pero ya sea para Israel o ya sea para la iglesia, Dios no deja a su pueblo para que sea víctima de los ataques del maligno. Él capacita a su pueblo para que la predicación del Evangelio, o sea, para que el triunfo del plan de la redención se cumpla tal y como Dios lo ha predicho, tal y cual Dios lo ha dado, para que el ser humano antes y después de Cristo también tengamos la misma posibilidad de ser beneficiados por el plan de la redención. No solamente para los judíos fue hecho, sino para toda la humanidad. Esto lo hemos estado mirando en temas anteriores que hemos presentado y vamos a continuar mirándolo porque en este tema vamos a señalar cosas que tienen que ver dentro de la iglesia cristiana. Así que leemos Primera de Corintios, capítulo 12. Dice aquí, versículo 27 leo, capítulo 12, versículo 27 en adelante. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él.
Este cuerpo de Cristo que se está hablando aquí es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios en la era cristiana y la iglesia de Dios antes de que Cristo haya venido es el pueblo de Dios. Aquí lo presenta como un cuerpo. Dice que somos nosotros el cuerpo de Cristo y también somos parte de Cristo y de su iglesia. Dice, así los puso Dios en la iglesia. Primero, apóstoles. Cuando Dios establece la iglesia cristiana, hubo un grupo especial que fueron los apóstoles. También debo aclarar que en este estudio que estamos teniendo, no estamos señalando o diciendo todo lo que se pueda decir de estas cosas, sino que lo estamos presentando solo para que podamos ver la armonía de Dios al cuidar a su iglesia, antes y después de Cristo. En la iglesia cristiana, cuando Cristo establece la iglesia cristiana, que comenzó como una iglesia definida después de la muerte de Esteban, cuando lo apedrearon, ahí comenzó la era de la iglesia cristiana. Ya Cristo había hecho su sacrificio. Por el sacrificio de Cristo y por su victoria es el mismo proceso. La iglesia cristiana se forma así, pero oficialmente, después del apedreamiento de Esteban, el pueblo judío quedó desechado como iglesia o como nación. Ahora los judíos podían salvarse si aceptaban a Cristo a través de los mismos requisitos de cualquier otro ser humano, porque se desechó a Israel como una nación dirigida por Dios, escogida por Dios, pero Dios escoge a su iglesia, el pueblo de Dios formado de todos los lugares del mundo. Entonces los judíos o los israelitas y los gentiles, o sea, el resto de la humanidad, en Cristo éramos uno y los mismos judíos que gentiles formamos la iglesia cristiana, pero no de todas las personas, sino de aquellos que aceptan a Jesús. Entonces, dice en Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 28 lo que Dios hizo para capacitar a la iglesia. En Romanos y en Efesios también se habla de los dones que Dios le da a la iglesia, pero no es el interés de este estudio una explicación completa de esto, sino sencillamente aquí en Corintios dejamos por sentado cómo Dios trabaja y capacita a su pueblo. Así que los primeros fueron los apóstoles. Dentro de los apóstoles, de ese grupo especial de los apóstoles, sí queremos señalar algo. La palabra apóstol significa enviado, pero todos los discípulos de Jesús, todos los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia cristiana, son enviados o somos enviados y tenemos una tarea que hacer. En este tiempo de la iglesia cristiana ya no existen los cargos de los levitas, que son los que enseñan a, a la nación israelita, los que trabajan en el santuario, porque ya el templo o santuario no sigue existiendo porque no hay que hacer los sacrificios. Pero el santuario, el templo, representa el evangelio a través del cual Dios salva al ser humano. Y en la iglesia cristiana también está el evangelio.
Hay una diferencia aquí que quiero señalar también en este momento. Cuando Dios capacita a los seguidores de Él, a los miembros de su iglesia, cuando Dios los capacita para una obra que debe hacer dentro de la iglesia, no se sigue con el mismo proceso con el cual Dios llama a los profetas. Quiere decir que cuando Dios designó a los apóstoles, esos apóstoles, cuando fueron designados y capacitados para cumplir con su labor, no fue a través de la manifestación gloriosa de Dios, no fue a través de una visión o de un sueño que Dios dio, sino de la elección de Jesús. En este mismo grupo, compuesto de 12 personas iniciales, vemos una vez más aquí la presencia de la batalla entre el bien y el mal. Vemos aquí el esfuerzo que Satanás hace para penetrar dentro de la iglesia y tratar desde dentro de la misma dirección de la iglesia hacer daño a la iglesia de Dios, por lo tanto hacer daño al plan de la redención, una lucha para lograr en vez de la salvación, tratar de lograr la perdición de los que aceptemos a Jesús o los que aceptaron a Jesús como el Salvador y como cabeza de la iglesia. Esto está presente y lo señalo porque es algo que sucedió. Cristo eligió a 12 personas. De esas 12 personas, Jesús elige 11. No estamos haciendo ahora todo el relato de la elección de los apóstoles, pero estamos diciendo, sin buscar los textos bíblicos, porque no es el tema central, cuando lo hagamos, sí lo haremos, pero sí lo haremos presentando todos los datos, ¿no? Pero sencillamente, cada discípulo de Jesús que él eligió para que formara el grupo de los 12 apóstoles fue elegido por Jesús. Pero hubo uno que vino donde Jesús y le dijo que lo iba a seguir. Cristo le dijo una realidad que tenemos que ver dentro del establecimiento de la iglesia de Cristo. Cristo le dijo, las zorras tienen cueva, los, los animales, las aves tienen nido, tienen un lugar donde se cuida, donde se tienen a los descendientes. Dios puso para estos animales que cada uno tuviera algo que ellos utilizarían para su desarrollo y para su bien. Cristo le dice a ese que viene, estos animales tienen, pero yo, el Hijo del Hombre, se presenta Jesús aquí como Ezequiel, el Hijo del Hombre, porque era Dios que se hizo un hombre y como hombre de 4000 años de degradación, Cristo viene en un cuerpo que no era igual que los cuerpos del hombre en la creación, ya tenía 4000 años de degradación ese cuerpo, cuerpo de pecado. Y vuelvo a decir aquí, cuerpo de pecado, no mente de pecado. Cristo vino cuerpo de pecado por la degradación. Bueno, Cristo le dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza, porque éste venía detrás de sus intereses materiales, detrás de ocupar un cargo importante dentro del reino de Dios que según pensaba él y los demás discípulos, Jesús iba a establecer en su tiempo. Ellos no tenían la noción porque no oían lo que Jesús decía, sino lo que estaba en su corazón. Y esto es otra manifestación
de la batalla entre el bien y el mal. Cuando el ser humano pone su corazón, su mente, su deseo en una cosa, estorba eso para seguir a Dios en lo que Dios está diciendo. Por eso Cristo dijo en aquel tiempo, cuando estuvo con sus discípulos en la tierra, Jesús dijo que no podíamos servir a dos señores. Esto lo vamos a analizar más adelante en estos temas. No podemos servir al dinero o a las riquezas y a Dios. Este discípulo, Jesús lo aceptó dentro de los 12 porque la influencia que él tenía entre los demás discípulos de Jesús era una influencia fuerte. Y este discípulo siempre estaba detrás de quien iba a ser el principal en el reino de los cielos. Por eso cuando Dios da y comienza dando el don del apostolado, este hombre formó parte de este grupo selecto, pero su corazón no fue sincero y fiel para con Dios. A pesar del don que Dios le había dado, él no lo empleó bien. Pero debemos tener cuenta que este hombre, dentro de los apóstoles, no era un apóstol cualquiera. Era un apóstol dirigente. Y como que era dirigente, nosotros encontramos lo siguiente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el director de la iglesia. Después de Cristo, que se eligen los apóstoles, Él elige a uno para que fuera el administrador de los bienes de esa iglesia naciente. Ese administrador que fue Judas era el tesorero, administraba los bienes y sustraía de esos bienes para su propio beneficio. Cuando Cristo finalmente muere, digo finalmente muere porque de acuerdo con el plan de la redención iba a dar su vida para salvar al ser humano, este hombre tiene también una obra específica que hacer. Y la obra específica que este hombre tuvo que hacer fue, o tuvo no, perdón, debo arreglar, no tuvo. Él lo hizo porque quiso, aunque estaba profetizado en la Biblia que habría un traidor, Judas no tenía que haberlo hecho. Fue una decisión de él. Al hablar de esto y señalar esto que estoy diciendo, eh, debo entrar entonces a analizar algo con respecto a esto que Judas hizo y también con respecto a los líderes de la Iglesia de Dios. No pensaba hacerlo en este estudio, pero como que tiene que ver con lo que estoy estudiando y tiene que ver también con la forma en que Dios elige los profetas y elige los líderes de la iglesia, yo lo que había pensado tratarlo después aparte, pero bueno, debo hacerlo aquí porque ya lo mencioné. No quiero dejar en este estudio algo que debo de presentar. Por lo tanto, como ya está alargándose este tema, lo vamos a cortar, lo vamos a tener hasta aquí y en el próximo tema vamos a comenzar con este mismo detalle para analizar esto que estamos hablando, cómo Dios elige a los apóstoles dentro de la iglesia. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.